de lo que va esta mesa. Y nada, en un principio he intentado pues en esta mesa pues hacer un poco un resumen de lo que debería de ser, ¿no?, un congreso. Primero hay una ponencia de Adrián Hugo Aguinagalde sobre el tema de la comunicación ante la futura crisis en salud pública, que sería una ponencia de un ambiente o de algo relacionado, digamos, un poco más externo a la sociedad. Luego habría una ponencia sobre la revista de la SEMS, que la daría nuestro compañero Vicente Pastor, que es el director de la revista de la SEMS, y luego pues una última que estaría dada por John Andrés González, que es el presidente de ahora R1, casi R2 del País Vasco, pues que nos daría un poco su visión sobre tanto la web como los proyectos de la sociedad, ¿no? Y luego habría un último, que a ver cuánto tiempo tendríamos, sobre intentar, en ese último coloquio, pues intentar hablar entre todos de digamos, cómo podrían ser el futuro de la red, ¿no? Entonces, nada, yo os doy paso y a ver si podemos. Muy buenas. Bueno, si hablar después de quien ha sido un adjunto da siempre un poco de vértigo, pues imaginaros si hay que hablar de comunicación después de Fernando. Pero bueno, creo que no está en la sala, así que ya puedo explayarme con tranquilidad. O frente a muchos portavoces técnicos que os veo por la sala, que aunque esté más vacía, sé que os habéis enfrentado al micro día sí y día también. Frente a la vez anterior, donde quizá hicimos una presentación un pelín más correosa, donde se repasaban los errores y algunos aciertos en la política de comunicación en el Sistema Nacional de Salud, y como especialistas y como sociedad científica, esta vez toca poner las luces largas. Me vais a permitir una broma, pero yo, que vengo más de las gripes del siglo XIX, que Fernando me haya robado las diapositivas no me hace mucha gracia, pero bueno, si hay que proyectarse al futuro, pues proyectamos al futuro. Como sabréis, cada vez que ocurre una emergencia de salud pública internacional, es decir, un ESPI, la OMS tiene la mala costumbre de hacer un panel de evaluación. Digo mala costumbre porque recientemente comentaba una de las panelistas que se repetían las conclusiones de pandemia en pandemia o de emergencia de salud pública en emergencia de salud pública. Entre las recomendaciones del Independent Panel podéis ver otra vez la necesidad de invertir y coordinar las políticas y estrategias de comunicación de riesgos de forma oportuna, transparente, responsable, y fortalecer la participación de las comunidades locales como actores clave en la preparación y respuesta ante pandemias y promotores activos del conocimiento sobre pandemias. 2020. Si echamos para atrás, podemos encontrar estas recomendaciones absolutamente en todas las guías de preparación y respuesta, de las cuales os daré una breve pincelada, pero por favor no os durmáis, que luego viene lo interesante. Por coger una excusa, recordaréis que en el 2018 la OMS puso un reto intelectual, bueno, realmente era una forma de espolear a los gobiernos, se llamaba enfermedad X. Era una forma teórica de preparar al mundo ante una amenaza desconocida. Bueno, esa amenaza desconocida se hizo carne y, bueno, habíamos llegado hasta donde habíamos llegado, ¿verdad? Pero dejando a un lado un poco el tema de los rostros conocidos que veis aquí, ¿cómo nos tendríamos que enfrentar a la misma? Es la pregunta que se me planteó por parte de Alejandro. Y aunque estoy seguro que Fernando podría aportar algunas pinceladas, quizá ha llegado el momento de echar un vistazo también a lo que hemos hecho esta vez y a lo que se suponía que teníamos que haber hecho. La comunicación en salud pública tiene una diferencia sustancial respecto a la comunicación institucional. Me vais a disculpar, pero ya soy incapaz de ver absolutamente nada. Para que digan de la humedad en Santander. Bueno, tiene tres principales destinatarios y eso es una de las grandes diferencias respecto a la comunicación institucional. Involucrar a los tres es vital. No hay éxito si no están involucrados los agentes en la respuesta, los implicados en la gestión y los llamados stakeholders y público. Normalmente los stakeholders o el público suele ser el target de la comunicación institucional. En cambio, en la comunicación en crisis casi que tiene más importancia, sobre todo en las fases iniciales, la comunicación interna.
¿Por qué? Porque es aquella que determina de forma más importante el devenir del control del brote, epidemia o, en este caso, de una pandemia. La información debe ser filtrada para evitar una respuesta inadecuada por parte del personal. Hemos puesto el ejemplo, si no me equivoco, del síndrome urémico hemolítico por parte de Fernando, donde un mensaje erróneo tuvo unas consecuencias terribles económicas. Una distribución rápida, se supone que una información que llega rápido evita daños. Hay matices. Una información demasiado rápida puede no estar verificada y, por lo tanto, distorsionar la respuesta y obstaculizar unos buenos resultados. Y dirigida. En teoría, hay que enfocarla a cada uno de los targets. Bueno, ¿qué otra diferencia hay? Que la comunicación se convierte en un fin con un objetivo muy determinado: conseguir la adherencia de la población a unas medidas, lo que hemos llamado medidas preventivas y también intervenciones no farmacológicas, pero también mejorar la notificación de los casos y proporcionar conciencia a los profesionales de primera línea. Y esto, en el caso de las vectoriales, que vendrán por delante, pues tiene un papel relevante. No siempre resulta fácil identificar los cuadros sindrómicos, ¿verdad? Voy a pasar un poquito rápido, dado que Alejandro nos ha dicho que vamos mal de tiempo, y dar una pincelada de lo que se supone que tendríamos que haber hecho y de lo que se supone que tenemos que hacer ante la próxima enfermedad, en este caso, enfermedad X. Este es el marco de EpiSouth, un maravilloso proyecto del año 2015 encaminado por los países euromediterráneos, donde se establecía por dónde teníamos que ir. Es una guía de preparación y respuesta espectacular. No la han desplegado casi en ningún país. Ni siquiera nosotros la solemos citar. Pero me quiero quedar con un par de puntos. Implementar y actualizar sistemas de notificación y alerta y respuesta. La comunicación interna es vital. Y la comunicación interna es bidireccional, no es vertical. Son los profesionales de primera línea y los profesionales encargados del control de la infección en los centros sociosanitarios y sanitarios quienes proporcionaron gran parte de la información que moldeó la realidad los meses después. Fueron ellos quienes nos avisaron que los asintomáticos transmitían. Fueron ellos quienes nos insistieron en que había asintomáticos. Y fueron ellos quienes nos han insistido ahora que los vacunados también pueden transmitir, en menor proporción, evidentemente, pero quienes dan la voz de alarma. Y recoger esa información es vital. También construir un equipo de comunicación en salud que, a diferencia del resto de la comunicación institucional, tiene características propias y, por lo tanto, formación y personal propio. A diferencia del modelo europeo, donde normalmente se construyen planes de preparación y respuesta, conoceréis dos: el plan de preparación y respuesta de la COVID ante una situación de control. Lo de situación de control es un motivo más para revisar ese plan. Y el de enfermedades emergentes. Frente a eso hay otro modelo, el estadounidense. Preparación a través de planes específicos de crisis sanitarias y crisis en general con impacto en la sanidad. Nadie puede decir si un modelo es mejor que otro, pero sí que tiene algunos elementos que tenemos que subrayar. Uno es el de los portavoces designados, el de la lista de contactos de los medios fiables, estables y a quienes hay que comunicar, los procedimientos para la verificación de la información y la autorización de la divulgación. Habréis vivido todos situaciones donde al inicio de la pandemia el cumplimiento de la LOPD llegó hasta donde llegó, lo vamos a dejar así. Y los medios contribuyeron a ello, a pesar de tener una responsabilidad deontológica al respecto. ¿Cómo se supone que se hace esto? Bueno, a grandes rasgos, a través de una gestión integral de la crisis, una comunicación precoz con los servicios sanitarios, y me detengo en esto porque es vital. No es posible establecer una comunicación vertical con los servicios de salud por parte de las autoridades sanitarias, ni siquiera por la central. Precisamos de comunicaciones bidireccionales y para ello precisamos de nuevas herramientas. Si el SIAP, el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta, no ha sido desplegado, esperemos que cuando se despliegue pueda alcanzar a estos ámbitos. Pero también comunicación con gestores de otras áreas, las emergencias, recordaréis el papel de protección civil, sobre todo durante la primera oleada, y con otras unidades de salud pública a nivel mundial. Voy a pasar rápidamente a las evidencias, porque creo que es lo más interesante de todo esto. A diferencia del pensamiento lineal que tenemos de que las cosas año a año se van haciendo mejor, siglo a siglo se van haciendo mejor, también surgen nuevos retos. Las democracias occidentales tienen un gran reto. Se llama un régimen de libertades y derechos fundamentales y, por lo tanto, de un deber y derecho a comunicación y a ser informados.
Esto exige unos medios de prensa masivos que moldean mucho la respuesta. Si algo diferencia la gripe de 1830 versus la de 1889 es la existencia de prensa. Y si algo diferencia la del 89 versus la de 1918 es principalmente que la prensa llegaba a un gran número de gente y, por lo tanto, la histeria también. Y, por lo tanto, la desinformación también. Y lo veremos también en 1957, 67 y, sobre todo, en la gripe del 2009, la pandémica que conocemos todos. La desinformación puede llegar incluso antes que la información. Por eso, un pequeño resumen de las evidencias de las que disponemos y que se han generado durante esta crisis, que es alguna de las pequeñas diferencias que tenemos respecto a anteriores. Se está publicando durante la crisis. Es verdad que la evaluación durante es difícil, hacerla en caliente es muy complicado, pero por fortuna alguien ha entendido que esto se trata de una crisis para toda la humanidad y está publicando cosas muy interesantes. En concreto, los mensajes basados en ganancias versus pérdidas suelen ser más efectivos a la hora de generar motivación por medidas preventivas. En cambio, en las fases iniciales, para concienciar del riesgo, suelen ser más eficaces los mensajes en negativo. También tenemos por costumbre valorar al resto de forma distinta a como nosotros percibimos los mensajes. Para nosotros los más importantes son los mensajes basados en la salud, es decir, en nuestro propio bienestar, nuestra supervivencia. Pero cuando tenemos que juzgar qué le importa a los demás, qué mensajes les afectan más, creemos que son los mensajes de carácter económico. Es llamativo. Hay un par de trabajos especialmente interesantes y uno es que intentar convencer a la gente tiene enormes dificultades, pero resulta más fácil cuando lo intentamos hacer enfatizando que es en beneficio de todos. Y en quien más impacta este tipo de mensajes es en aquellos que precisamente tienen una menor percepción del riesgo, en aquellos que tienen menor miedo al coronavirus, porque los mensajes prosociales llevan a sentir una responsabilidad conjunta respecto a la protección de la pandemia. Y esta es una gran diferencia respecto a lo que conocíamos hasta el momento, junto con la moralización de los mensajes. Debemos evitar hasta donde sea posible y mientras sea posible utilizar mensajes moralizantes. No debemos dirigir los mensajes en el sentido de esto lo tienes que hacer porque si no eres una mala persona, sino que los debemos dirigir en el sentido de la responsabilidad de la protección a los demás. Sabemos que son más eficaces, sabemos que apelar a la responsabilidad individual es complejo, pero si se hace apelando al mismo tiempo a la protección de sus congéneres, funciona. También funciona el mensaje utilitarista bastante mejor que los mensajes moralizantes. Apenas hay diferencias estadísticamente significativas entre apelar a la responsabilidad de los demás y en lo que se evita, en lo que se protege. Pero decir, y esto nos ocurre en todas las crisis de salud pública, que hacer algo está mal porque está moralmente mal, no es eficaz, no funciona y provoca reacciones adversas, sobre todo en los colectivos minorizados. Por cierto, este trabajo se acaba de publicar y recoge datos de España. En comparación con Chile y con Colombia, nosotros tenemos una mayor adherencia. Eso sí, creemos que el resto, nuestros otros, se adhieren menos. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos y en que nos adherimos a los mensajes, pero desconfiamos mucho de los demás. La percepción del riesgo es proporcional a la edad. No creo que le sorprenda absolutamente a nadie. Importa quién emite el mensaje, lo sabíamos, están todos los manuales, pero vuelve a tocar a insistir. Los portavoces técnicos en todos los países, en todos los estratos, consiguen un efecto muchísimo mayor a la hora de compartir mensajes. En comparación con integrantes del Gobierno, en comparación con, ahí veis a Tom Hanks y Kardashian, son celebridades varias. Y también nos debería hacer reflexionar sobre la necesidad o no de los influencers, porque parece ser que todavía el efecto bata blanca funciona. La probabilidad de que el mensaje se comparta, un mensaje, por ejemplo, que llama al distanciamiento social, es decir, a quédate en casa, es proporcional a los sentimientos positivos hacia el portavoz. Y esto quiere decir también que el lenguaje no corporal y otros aspectos por parte de las portavocías técnicas los tenemos que ir tratando poco a poco. En relación a qué se puede hacer para combatir la desinformación, veníamos de un páramo. Las publicaciones de antes del 2020 decían que casi era imposible hacer cambiar de opinión a un antivacunas. No hablo de no vacunas, que es el fenómeno más habitual en el caso de España en comparación con el de Francia. Pero sí que es verdad que se ha podido comprobar que hay algunas pequeñas estrategias que hacen virar un poquito la opinión de esas personas. Y es que cuando se produce un evento, una reacción adversa,
en este caso AstraZeneca, si se interviene relativamente rápido, dando una explicación alternativa, los miedos se pueden disipar en un porcentaje de la población. No sirve de nada esperar y luego desmentir. No sirve de nada aportar pruebas. Aportar rápido explicaciones alternativas, incluso cuando no haya pruebas todavía, es muchísimo más eficaz que intentar aportar estudios 6 meses después, cosa que probablemente nos ocurra en el caso de Astra y de otras tantas vacunas. Y aunque es difícil combatir la desinformación, es posible prevenirla. No mucho, pero es posible. Sabemos que los medios tradicionales son factores protectores. Sabemos que la exposición a los decisores políticos y representantes políticos, a los medios digitales y a los contactos personales, es decir, a WhatsApp y Telegram, favorece la conspiración y la creencia en la desinformación. Y sabemos que quien más se expone, y aquí evidentemente tenemos sesgo, porque quien más se expone es porque más lo busca, pero bueno, quien más se expone a los expertos en salud cree menos en las conspiraciones. Un aspecto a tener en cuenta: las personas con estados depresivos son más favorables a creer en la conspiración y en las creencias de desinformación. Es una variable a tener en cuenta en crisis crónicas. Si el estado de salud mental de la población se ve afectado, es posible que las creencias de desinformación se incrementen. Y creedme que las intervenciones no farmacológicas interfieren en el estado de salud mental. Ejemplo lo tenemos en las 2 últimas semanas del estado de alarma de la primera oleada. El número de búsquedas en Google en relación a la desinformación fue brutal. La desinformación sigue en la política. Este es un estudio estadounidense. Pone de relevancia que los medios conservadores, en este caso porque coincidió así, de este lado de la moneda, incrementaba la probabilidad de creer en la conspiración y que la prensa convencional sigue teniendo este efecto protector. Pero también reclaman los autores que es necesario que las redes sociales establezcan políticas de verificación, cosa que han empezado a hacer, pero con efectividad escasa. Por otra parte, las redes sociales son una de las formas más eficaces de pulsar la sociedad, no en todas las regiones, no en todas las comunidades autónomas, pero es una de las formas más eficaces de saber lo que opinan, sin tener que preguntar. Este es el caso de China, que no es precisamente una democracia liberal occidental al uso, pero sabemos que la opinión, el sentimiento de los usuarios se vio modificado a medida que iba avanzando la crisis. Normalmente iba en proporción al número de casos que había. Es decir, mostraban mensajes más negativos hacia el gobierno, la administración, cosa que el gobierno chino, os imagináis, que monitoriza muy estrechamente, a medida que se incrementan el número de casos. No importa lo que se haga, habrá una recepción negativa. Es lo esperable. Los usuarios emitirán comentarios negativos, se criticará la actuación del gobierno. Ocurre siempre que parece que empeora. Y recordad que las intervenciones se realizan en las fases más tempranas, de forma que las fases ascendentes que haya críticas y que no se pueda hacer nada al respecto es lo lógico. Conclusión de los autores. Hay que adaptar el mensaje a la curva. No es lo mismo un mensaje en el pico de la curva que al final de la curva y, por lo tanto, los portavoces tienen que modularlo. Al mismo tiempo, recomiendan, para la reducción de la ansiedad y la presión psicológica, que se lancen mensajes constructivos a los grupos de alta influencia, es decir, a aquellos que difunden o que tienen enorme número de seguidores. Acabamos con las evidencias. Una revisión. Sabemos que fomentar un sentimiento de identidad o de propósito funciona. Sabemos que dirigirse a líderes creíbles funciona. Sabemos que los mensajes prosociales y con expectativa de aprobación social son más eficaces. Es vital conseguir que líderes de opinión y medios entiendan que tiene que haber un apoyo bipartidista a las medidas, es decir, que no deben de estar sujetos a la lucha partidista, porque ello reduce la polarización y, por lo tanto, un racionamiento más sesgado y, por lo tanto, que una parte de la población que si no puede convertirse en resistente a las medidas preventivas, no lo haga. El caso de Estados Unidos con la vacunación y los estados republicanos. Los mensajes son más persuasivos cuando se insiste en el beneficio, en la protección a los demás, si van alineados a los valores, pero no quiere decir que insistan en ellos, si apelan al consenso social y a las normas científicas y resaltan la perspectiva de aprobación del grupo. Y existe vacuna para la desinformación o ciertas evidencias favorables. Si se actúa pronto, rápido e incluso antes de que se genere,
Y eso con las vacunas lo podemos hacer porque llevamos más de 200 años de desinformación en vacunas. Desde Jenner tenemos desinformación en vacunas. Ha habido más de 3 crisis en el siglo XIX asociadas a las vacunas. Sabíamos que había que adelantarse a las crisis que pudieran derivarse del uso de las vacunas. Todas las medidas poblacionales los han tenido, pero es que la vacuna constituye precisamente el mejor ejemplo de crisis de desinformación en salud pública. Debíamos de habernos adelantado, debíamos de haber lanzado mensajes sobre la aparición de efectos secundarios, debíamos de haber advertido de que era posible que hubiera que realizarse cambios en las políticas vacunales y que eso en una crisis es normal. Pero bueno, ¿qué hemos aprendido basándonos en la experiencia? Pues que tenemos nuevas amenazas porque la historia no es lineal y la sociedad está más informada y desea estar más informada. La comunicación interna ha estado en muchas ocasiones desarticulada y lenta. A la fuente se le reclama información constantemente. Desborda la posibilidad que tiene la fuente de proporcionar información. No hay forma humana de adaptarse a ello. No hay unidad de comunicación institucional que pueda abordar esto. Los transmisores, los portavoces técnicos, están sobreexpuestos y en una crisis crónica eso desgasta. Y las portavocías técnicas encarnan a la autoridad sanitaria, por lo tanto, también puede disminuir la adherencia a las medidas. Tenemos un ruido atroz. Antes teníamos medios de comunicación masiva, que era la prensa principalmente, y podía generar ruido. Pero hoy en día el ruido casi se oye más que el mensaje, porque tenemos canales nuevos que casi se han constituido en medios y, por lo tanto, les tenemos que pedir responsabilidad para que funcionen como medios, es decir, como editores, es decir, como verificadores y con responsabilidades legales sobre lo que difunden. Y como principal característica, la cronificación de la crisis. Es imposible que en una crisis pandémica la autoridad sanitaria mantenga la atención constante y principal en el medio informativo. Al inicio lo ocupa todo el espacio informativo, es lógico, pero a medida que avanza el tiempo lo pierde. Las formas de recuperarlo son probablemente el gran reto. Oportunidades. Si algo nos enseñó la semana terrible de marzo es que la sociedad civil funciona y funciona mucho mejor que la autoridad sanitaria a la hora de enviar mensajes. Quédate en casa fue un auténtico éxito y fue lanzado por profesionales sanitarios que sencillamente cogieron un teléfono móvil y se empezaron a grabar. Posteriormente, es verdad que las instituciones cogieron el mensaje, pero quédate en casa fue un ejemplo de que la sociedad civil organizada tiene una mayor difusión y efectividad, porque nos sentimos representados con ellos. Que las redes sociales son canales accesibles y, por lo tanto, no siempre necesitamos de los medios tradicionales y que nos permite llegar de forma bastante más certera y eficaz que los medios tradicionales, porque utilizamos los mismos medios que utilizan los bulos para propagarse. Que los mensajes cortos que apelan a las emociones funcionan muchísimo mejor que tropecientos estudios científicos, muchísimo mejor. Que los mensajes proactivos alimentan el deseo de ayudar, por lo tanto, la probabilidad de que sean compartidos y, por lo tanto, tiene una mayor intensidad. Y que la transparencia retroalimenta las fuentes verificables, es decir, tenemos aliados y no los conocemos, se llaman divulgadores científicos y hacen una labor encomiable. La transparencia alimenta la información que ellos producen. Sí, tenemos que seguir trabajando en ello. Y acabamos. Necesitamos unas herramientas informáticas distintas para comunicarnos entre salud pública y los servicios de salud y la comunicación debe ser bidireccional. El SIAP, el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta, tiene que alcanzar más allá del nodo central, Ministerio y servicios de las comunidades autónomas. Necesitamos un marco de datos que esperemos que la estrategia de transformación digital establezca, pero sobre todo necesitamos que los datos vayan con interpretación. Es nuestra labor, es nuestra obligación. La coordinación de las políticas de comunicación no puede pasar por los canales habituales de la comunicación institucional. Precisamos de grupos de trabajo, ponencias específicas que trabajen esto, periodistas especializados. La planificación estratégica, es decir, los planes de preparación y respuesta, tienen que ir todos con su línea de comunicación. No puede ser que haya líneas de formación e investigación en los planes de, por ejemplo, vectoriales y no tengamos una de comunicación. En la COVID sí se ha hecho. Necesitamos reforzar las unidades de comunicación y también movilizar recursos extraordinarios. Protocolos, planificar las etapas, escuchar a la sociedad civil, y ahí Portugal e Italia tienen bastante que enseñarnos y son muy similares a nosotros. Se pueden articular foros estables para escuchar a las sociedades científicas y a las organizaciones civiles y alimenta y nutre el mensaje, lo difunde y lo mejora. Y es una forma eficaz de atajar gran parte de las polémicas. Las portavocías técnicas precisan de estructuras de apoyo, formación y coordinación.
deben poder coordinar sus mensajes, precisan de personal. Si vierais el equipo que tiene Fauci, no os lo creeríais, es bastante más grande que el que tiene el CAES, por cierto, como unidad, y necesitan, sobre todo y ante todo, un órgano técnico de coordinación entre ellos. No es posible que las portavocías técnicas se puedan contradecir entre ellas y eso exige órganos técnicos estables. Para finalizar, a las redes sociales les tenemos que pedir regulación, buenas prácticas, pero sobre todo evaluarlo y monitorizarlo. No podemos permitir que Facebook siga siendo, en comparación con Twitter, un pozo de desinformación porque esté sujeto a legislación estadounidense. No es posible. Si Twitter fue capaz de dar pasos a través de la verificación masiva de miles de profesionales sanitarios o a través del incentivo y el desincentivo de información, dependiendo de si es anti y pro vacunas, es decir, con etiquetado automático, esto tiene que ser un requerimiento desde el inicio. Facebook tardó demasiado y se pueden contar en no vacunados el tiempo que tardó en hacerlo. Y para finalizar, tenemos que ser capaces de gestionar esta infodemia y esto nos afecta porque tiene que ver con la comunidad científica que quiere colocar sus mensajes y sus investigaciones y que, por lo tanto, recibe una atención mucho mayor de la esperada y, por lo tanto, también la población recibe mensajes contradictorios porque no es fácil interpretar la información científica. Y ahí las políticas editoriales de las revistas, no es nuestro caso, pero precisan una revisión importante. Y necesitamos que las redes sociales combatan las tribus de opiniones científicas que existen, los aerosolistas, que los habréis escuchado absolutamente todos. Precisamos que no se creen nichos donde se amplifiquen mensajes y no escuchen a los demás. Y para finalizar, la Administración tiene que velar por ello. Y velar es leyes y recursos. Y para eso tenemos una Ley General de Salud Pública que Fernanda ha mencionado que se debe desarrollar, una agencia de salud, un Centro Estatal de Salud Pública, que esperemos que se desarrolle, y un decreto de vigilancia y una estrategia de vigilancia que esperemos que incluya estos aspectos, porque la desinformación, como dijimos en la anterior ponencia, mata y cada vez mata más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en esta mesa preferentemente juvenil sobre comunicación. Me parece un acierto y por incluir también a la revista en la misma, porque de alguna forma es el esfuerzo continuado en comunicación que lleva más tiempo realizando esta sociedad. Exactamente 26 años. Como ven ustedes en esta primera diapositiva, el título es Revistas de Medicina Preventiva y Salud Pública, del papel al escielo. Permítanme que ese juego de palabras muy fácil de adivinar, pero que habla de las dos, que ya son tres, revistas que esta sociedad ha tenido. Una es Medicina Preventiva y la otra es la que conocemos como Revista Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, y explicaré algunos de los avatares que nos ha llevado a pasar de unas a otras. Este es el guión que voy a seguir. Voy a hacer una introducción y les prometo que una breve historia de ambas revistas, pero la historia es necesario conocerla para no repetirla, ¿verdad? Entonces, será una introducción y una breve historia de ambas revistas, de la que se deducirán las lecciones que hemos aprendido sobre la gestión
de las revistas científicas, que es algo que también tendrá que estudiarse en las universidades, porque es donde realmente el conocimiento se hace papel impreso y se pasa de unas generaciones a otras. Les hablaré de algunos horizontes posibles en la publicación académica y el caso concreto de Alemania, que marca el camino de una posible revolución en la publicación científica. Y acabaré refiriéndome a un probable futuro de la Revista Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, que estuvo a punto de realizarse en un momento determinado, pero que la pandemia, como todo, paró. Bien, esta es una revista que puede que algunos de ustedes, los más jóvenes, no conozcan. Es fácil de identificar. Es el volumen 1, número 1, y es de 1995. La hizo la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene después de algunos intentos que no cuajaron y, como ven, tiene reflejado su ISSN, que, como saben, es el DNI de las publicaciones. Es una revista sencilla en apariencia, que se ve desde lejos, los colores verdes y blancos y el sumario en portada con el logo de la sociedad, porque siempre han sido órgano de expresión de esta Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene hasta ahora, y de gestión sanitaria en el futuro próximo. Brevemente, esta revista se crea en el 95, es presidente el doctor Baqué, que es quien me encarga de la dirección de esta revista, y la publicamos con una editorial, Edimsa, que puede que incluso algunos de los más jóvenes todavía la recuerden. Ha sido probablemente la editorial médica española más importante, Editores Médicos, Sociedad Anónima, con un patrocinador único y exclusivo que era GlaxoSmithKline. Hasta el año 2000 funcionamos con esos parámetros, pero en el año 2000, sobre todo por insistencia nuestra, es decir, por la parte técnica de la revista y la sociedad, quisimos que participaran otros patrocinadores, que no fuera una revista que se pudiera identificar porque era muy fácil hacerlo físicamente, pero que alguien pudiera pensar que esta revista, además de a la Sociedad Española de Medicina Preventiva, pertenecía a una casa comercial importante como GSK. Por eso, en el 2000 admitimos otros patrocinadores y así seguimos hasta el 2010 con Edimsa y varios patrocinadores hasta que llegó la crisis. La crisis, además de muchas ilusiones, se llevó a todos los patrocinadores, con lo cual, a partir del 2014, es decir, durante 20 años, la revista se autogestionó, no costó un solo euro a la sociedad, sino que se nutría de la propia publicidad que lograba atraer Edimsa y de los artículos y las separatas que lográbamos publicar. En el 2014 hay un momento crítico en el que no hay patrocinadores y es la Junta Directiva de la sociedad la que tiene que, de alguna forma, sufragar los gastos, escasos, pero gastos, en una sociedad pequeña y con un presupuesto escaso. Eran importantes porque era acabar con la revista o seguirla, y entonces se decide seguir con ella desde el 2015 y se hace el primer número en formato digital. No solo porque era una bondad tecnológica, que también, ¿no?, era un avance, sino también claramente porque disminuía el coste, dos cosas muy importantes, que era el coste en papel y el coste del envío a todos los socios. En el Congreso de Murcia, que presidió el doctor Botía, ocurre al mismo tiempo que el Congreso, la quiebra de la editorial Edimsa en concurso de acreedores con
con intervención judicial que bloqueó no solo la instalación, sino los ordenadores, todo el material que teníamos, algunas otras revistas, porque tenían ellos otras revistas además de la nuestra, aunque hablaran de la nuestra como la joya de la corona. El caso es que durante mucho tiempo no pudimos recuperar absolutamente nada de lo que estaba en sus ordenadores y solo con un exhorto judicial logramos recuperar los papeles de la Secretaría de la Sociedad Española que estaban depositadas en Edimsa, que actuaba como secretaría de la sociedad, además de editora de la revista. Es difícil crear una revista, pero créanme, es muchísimo más difícil crear dos. Y esto fue lo que se nos planteó en el 2016, porque nos encontramos con la desagradable sorpresa de que la cabecera de la revista Medicina Preventiva era propiedad de la editorial, de Edimsa. Y ya les he dicho que hemos aprendido cosas sobre la gestión de las publicaciones y lo que se puede esperar muchas veces de las editoriales. Esto, en 2016, nos obligó a crear una nueva publicación, porque Edimsa nos solicitaba para recuperar nuestra propia portada, la que habíamos hecho nosotros, pero que ellos más, llamémosle hábiles, hay otras palabras para definirlo, habían incluido en su acervo legal, es decir, lo habían patentado, pues nos pedían muchísimo más dinero del que tenía en sus fondos propios la sociedad. Hubiera tenido que quebrar la sociedad para recuperar. Así que nos planteamos que el camino más importante y que evitaba pleitear, porque aunque hubiéramos intentado hacerlo sin comprar la portada, nos hubiéramos encontrado seguro con un problema legal, ya que eran una sociedad en quiebra y querían dinero de cualquier manera. Así que en el 2016 hicimos esta nueva publicación que, como ven, tiene otro DNI, otro ISSN, pero con la gran diferencia de que es una cabecera propiedad de la sociedad. De eso me encargué personalmente y así consta en la Biblioteca Nacional Española, que es la que además nos acreditó heredadamente todo lo que Medicina Preventiva había hecho, siguiendo, como ha dicho antes Hugo, la línea editorial y los comités de la revista. Es decir, logramos demostrar que era la misma revista, aunque con otro nombre, pero que era la misma línea editorial que tenía la revista, pertenecía a la misma sociedad y tenía, por tanto, los mismos fines. Esto lo hicimos con una nueva editorial, Murcia Libro, la proporcionó el doctor Botía, un fantástico editor que no había hecho una revista científica en su vida y que editaba unos libros primorosos, ¿no? Era un literato y aquí hicimos revistas no solo digital, sino también en papel. Esta que les muestro aquí es precisamente el número monográfico que hicimos con motivo del Congreso en Valencia, y los monográficos se han hecho tradicionalmente en papel, aunque en esta ocasión y para este Congreso no hemos logrado la financiación para hacerlo en papel y solo lo hemos hecho en digital. Y llegamos al 2021, rápidamente, con el presidente el actual, el doctor Rafael Ortiz, hemos dado una nueva vuelta de tuerca más al pasar a una nueva editorial, Triskelion, y a una persona como es don Enrique Mateo, que sí es un editor avezado en las revistas científicas, aunque no médicas en particular, pero tiene en su currículum unas más de 10 revistas de varias universidades españolas, acreditadas, y con él hemos recreado, y van 3, hemos dado una vuelta a esta revista española de Medicina Preventiva y Salud Pública, adaptándola a los tiempos y aumentando su calidad. Esto no hubiera sido posible
sin esta página 2. Esta es la página 2 de la revista Siempre, y aquí están son todos los que están, pero no están todos los que son. Quiero decir, esta es una revista a la que se le podría poner en obras, porque siempre está cambiando, ¿no? Es verdad que hay una dirección que continúa permanente durante este tiempo, pero no mucho más. Les aseguro que no estaré otros 26 años, 25 puede, pero 26 seguro que no. Y el comité editorial pues son esos seniors y juniors ya con mucho training, que llevan años colaborando con la revista y que funcionan como un comité que asesora al director y participa en un trabajo absolutamente artesanal, porque no tenemos absolutamente ninguna ayuda y nosotros nos lo hacemos todo, incluido el poner nuestros correos para recibir los artículos, que desde aquí ya lanzo la propuesta a nuestro compañero y amigo que va a llevar la web, para que sea posible que la revista tenga un sitio en la web al que por lo menos puedan llegar los artículos y de oficio reciban un acuse de recibo que ahora tengo que hacer yo cuando no me han ido a las bandejas de spam los múltiples artículos que por mi dirección profesional, al ser de una universidad, a veces no pasan los filtros. Me parece una mejora muy sencilla, seguro que la podremos hacer y que mejorará también la posibilidad de que nosotros podamos revisar la revista una vez colgada en la web y mejorarla. Con las empresas anteriores, ¿se pueden decir marcas comerciales? ¿Se pueden? Bueno, pues Envisión, de infausto recuerdo, es una compañía que no nos ha ayudado nada en esta tarea, de tal manera que cuando nosotros subíamos siempre en tiempo la revista a la web y luego queríamos modificar cualquier cosa porque se detectaba, incluso los propios autores habían cambiado algo en sus originales, pues había que descolgarla durante más de una semana y dejar el vacío en la web y nadie podía consultarla, ¿no? Nos ha parecido siempre que era algo muy fácil, incluso que se podía hacer de noche, el que nos dejaran al editor y a mí mismo, es decir, a poca gente y de mucha confianza, que pudiéramos revisar este trabajo y poder cambiarlo. Son mejoras que se pueden hacer. Esta página 2 es muy importante porque aquí está el talento de esta sociedad. Aquí está el futuro de esta sociedad, ¿no? Son las personas que creen, que dedican su tiempo absolutamente gratis et amore, que antes nos reuníamos, como Hugo, que ha asistido a nuestras reuniones en alguna ocasión puntualmente, y que ahora lo hacemos por otros medios, aunque no renunciamos a volver a reunirnos, sobre todo los miércoles, que es cuando ponían cocido en la facultad y atraía mucho a los miembros del comité editorial a venir a trabajar toda la tarde en la revista, ¿no? Aquí está el comité editorial, como les he dicho, y también está el comité científico, al que cabe decir lo que les comentaba, de que está en obras, porque está siempre entrando y saliendo. A veces las salidas son, desgraciadamente, por motivos luctuosos, otras simplemente porque la gente quiere dejar de participar, porque se jubila, porque tienen otras ilusiones y tal, pero a cambio de eso tenemos una gran presión para entrar, ¿no?, que hay que administrar, y en eso estamos. ¿Cuáles son los horizontes posibles en la publicación académica en la situación actual? Pues realmente hay una situación muy curiosa, que es que las bibliotecas pagan muchísimo dinero en suscripciones, 7,6 billones de euros al año, para acceder a millones de artículos nuevos, pero una media entre 3.800 a 5.000 euros por artículo, lo cual nos lleva a decir que el 60% del presupuesto de las bibliotecas se emplea en suscripciones.
principalmente en las grandes, ¿no? Wiley, Springer Nature, Elsevier. Elsevier reconocía en el 2016 un 37% de margen de beneficios. Yo no conozco ningún otro negocio mejor. Ninguno. Además, hay que añadir aquí el fenómeno de la aparición de las revistas depredadoras que todos ustedes conocen y muchos de ustedes sufrirán, que las que están en el MDPI, que están recibiendo continuamente ofertas para publicación pagando a cambio de que se les deduzca ese dinero en otras publicaciones posteriores y prometiéndoles el oro y el moro, que en este caso es la publicación en revistas de alto impacto. Este es un editorial de marzo del 2021 de Inouye y David Mills de la Universidad de Oxford, en que hablan de esto y llaman la atención sobre cómo el discurso de las revistas predadoras se está amplificando, ¿no?, a través de los editoriales y no les damos la importancia que tiene. Llaman la atención sobre cómo este es un fenómeno que va en ascenso y que debe ser tratado. Ante esta situación hay casos como el de Alemania. Esto que ven aquí es la biblioteca de la Humboldt University, por supuesto antes de la pandemia, porque ya ven que no guardan absolutamente distancias, pero es una biblioteca preciosa que refleja la propuesta de Alemania en lo que se ha llamado la Declaración de Berlín. ¿Qué es lo que propone Alemania? Pues Alemania propone no pagar suscripciones a revistas científicas una a una, como se hace hasta ahora, sino una suma anual a las editoriales que cubran los gastos de publicación de artículos firmados por todos los autores alemanes. De esa manera, los artículos alemanes serían accesibles en todo el mundo sin coste y las instituciones alemanas tendrían acceso a todo el material publicado por esas editoriales. Es decir, algo mucho más razonable que lo que están proponiendo las editoriales hasta este momento. Este fenómeno no es nuevo y tiene mucho que ver con el fenómeno Open Access, que seguramente les sonará, acceso abierto, y que ya venía desde las declaraciones de Budapest y Bethesda en el 2002. Justo la declaración de Berlín es en el 2003 y luego ha habido declaraciones también en nuestro país, como la de Granada, que se llama, lógicamente, Alhambra 2010, esa fue publicada en la Revista Española de Salud Pública, y la declaración de Sant Joan d'Alacant, que hacen el grupo de editores de revistas españolas en ciencias de la salud, que ese es el acrónimo de GEREX, que ya publicamos en nuestra revista en el 2017. Tengo que decir, creo que no hace falta que insista, que la revista ha publicado siempre todo aquello que ha considerado de interés, no solo para la especialidad de medicina preventiva, sino para la salud pública en general. Nosotros no tenemos ese problema. Yo no sé si el doctor Simón lo tiene. Nosotros no lo tenemos, no lo hemos tenido nunca y no lo tendremos mientras estemos en la dirección de esta revista. No confundimos esos conceptos. Sabemos que una revista tiene que ser de salud pública en general y la nuestra tiene esa diferenciación que es la medicina preventiva, es decir, la salud pública que se hace en los hospitales, que es el rasgo distintivo, pero no hacemos en absoluto ninguna diferenciación a la hora de publicar artículos que consideramos de interés sanitario para el país. Un recordatorio muy sencillo de lo que significa Open Access, por aquello de que siempre, como se dice en la academia, hay que definir aquello del que se está hablando para que nadie pueda interpretar lo que no es. El acceso abierto, que es el Open Access, lo que garantiza es algo más que el acceso gratuito, que también, pues la licencia del copyright o del enlace
pertenezca esta a la publicación, sociedad científica, como es nuestro caso, casa editorial o a los propios autores, debe establecer los permisos para reutilizar ese trabajo, que podrán ser más o menos restrictivos en función de la modalidad de publicación. Creo que es una definición meridiana, clara, y está realizada por Cristina Bojo, de la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud del Instituto de Salud Carlos III, y publicada en nuestra revista en el 2018, y que si gano la pelea con la publicación, la oirán en esta misma publicación en un videoclip que ha tenido la amabilidad de dirigirnos. Las modalidades del Open Access son estas que les pongo aquí resumidamente: la que se llama Vía Verde, a través de los repositorios, es decir, a donde se depositan las publicaciones y se puede pagar por acceder a ellos, completos, parciales, por revistas, por números, por artículos. La Vía Dorada, que tiene a su vez varias subdivisiones, las Open Access puras, en que son las únicas que pagan los autores, las que están en plataformas que no pagan los autores, pero pueden pagar las sociedades a las que pertenecen o las editoras, las que tienen periodo de embargo, que es nuestro caso todavía. Nuestra revista tiene un periodo de embargo 3 meses, desde que sale un número hasta que sale el siguiente, en que solo está a disposición de los socios. Cuando pasan esos 3 meses ya está en abierto y la puede leer cualquiera que quiera hacerlo. Pero durante esos 3 primeros meses la revista es solo disponible para los socios. Y luego están algunos modelos mixtos o híbridos, como los coches. ¿Cómo está Open Access en el mundo? La progresión ha sido exponencial, ¿no? Desde el 2000, el PLOS ya hablaba de 300 revistas en Open Access puras. El DOAG en 2003, ya de la Universidad de Lund, como saben ustedes, hablaba de más de 11.000 revistas científicas multidisciplinares. En el 2017, Enrique Abadal ya decía que el 47% de las publicaciones que se estaban haciendo en ese momento estaban en abierto. Y en el 98 ocurrió un fenómeno curioso en Brasil, que fue la aparición de Scielo, esta plataforma de origen brasileño, pero que rápidamente se extendió a Reino Unido, a Estados Unidos y, sorprendentemente, también a España, que estaba en sexto lugar de estas publicaciones. Scielo, ya en el 98, en el momento tenía 1.400 revistas de 15 países, 700.000 artículos, 40.000 artículos al año y 1,5 millones de descargas por día. Y estiman que en el 2040, y si alguien no lo cree, que espere para que lo discutamos, el 100% de esas revistas estarán en abierto. Me permito el emoticano por razones de edad. Ya veremos quién. Pero esa es su estimación, que en el 2040 estarán prácticamente todas ellas en Open Access. Open Access Scielo aparece en España en el 2011 y siempre ha estado en una institución pública como es la Biblioteca Nacional, el Índice de Ciencias de la Salud, en el Instituto Carlos III, y ya en el 2011 tenía 1.800 revistas y el 25% en abierto. El proyecto Dulcinea, que es del 2016, de Remedios Melero, ya hablaba de esta amplia panoplia de tantos por cien de revistas, Ciencia y Tecnología el 64, Biomedicina el 61, Biología el 57, Ciencias Sociales algo menos, el 30%. En el 2018, Scielo, en su memoria, ya hablaba de que tenía 60 revistas, 36.000 artículos, preferentemente de medicina, salud pública, odontología, enfermería y psicología.
estamos llegando al final. Les hablaba, probable futuro de la Revista Española de Medicina Preventiva y Salud Pública. Nosotros pensamos que ese futuro solo puede ser científico. Me alegra haber oído a algún compañero de la mesa hablar de que eso lo defienden las líneas editoriales de las revistas, faltaría más. Es lo más importante que tienen que hacer, ¿no? Y lo ejecutan los comités editoriales, los comités científicos, que son de donde salen los evaluadores por pares, que después van a evaluar los trabajos de los jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Pero también tiene que ser independiente, y tengo que hacer hincapié en eso. Ojo a las editoriales, ojo al mejor negocio del mundo, como lo ha titulado la responsable de comunicación del FECIT, ¿no? Ojo a las editoriales, debemos ser independientes y para ello debemos ser sostenibles. Debemos encontrar un equilibrio entre las finanzas y la calidad. Durante muchos años la revista no ha costado nada, ahora cuesta bastante poco, pero es difícil hacer milagros continuamente, ¿no? Encontraremos un equilibrio entre finanzas y calidad para hacer una revista sostenible. Y el último, digamos, parámetro que consideramos imprescindible es que tenemos que ir a donde se evalúa la ciencia de verdad, que es en el mundo, sin pasar por peajes que se pagan para obtener eso que se llama la impactocracia, ¿no? En abierto. Hay que ir a un acceso, en nuestra opinión, abierto, parcial o total, en Escielo o en otro lado. Nosotros apuntamos en esa dirección. Hay varias formas de hacerlo. Las licencias Creative Commons, en el caso concreto de Escielo, hablan de 6 modalidades de más a menos permisivas. Lo que nosotros propondríamos para la revista, y esto lo hemos defendido en varios sitios, incluido en la Real Academia Nacional de Medicina, también en congresos autonómicos, en reuniones académicas, científicas. Esta es una vía que permite descargar y compartir tus trabajos siempre y cuando te mencionen y pongan un link o un enlace al elemento original, pero no pueden modificar el trabajo original de ninguna manera ni usarlo comercialmente. Es decir, es algo que protege totalmente, ¿vale? También se debe esta cita a Cristina Bojo. Estoy terminando, como digo, esta es la última jornada de MEDES, que como saben ustedes es una base de datos también de la Fundación Lilly, que rompía lanzas a favor de la circulación del conocimiento en español, ¿no? El segundo idioma en el mundo después del chino mandarín, ¿no? Defendamos el escribir en español, aunque pongamos los abstracts que ustedes quieran en inglés. Incluso nosotros publicamos artículos originales en inglés. Le falta el sonido. Esta es Cristina Bojo y se está dirigiendo a ustedes. Que pertenece a esta red de información científica creada en Brasil hace ya más de 20 años, supone para las revistas científicas y académicas. Como muchos ya sabréis, Escielo se crea un proyecto que trata de ofrecer soluciones a los problemas de las revistas científicas de la región latinoamericana, que a grandes rasgos eran la escasísima visibilidad de estas revistas, un escaso nivel de circulación por los principales índices y bases de datos, no solo internacionales, sino también nacionales, y el impacto
discreto en la producción global del conocimiento, generalmente de carácter, la mayoría de las veces, de carácter local o institucional. A esto se unía el hecho de que estas revistas, por no estar registradas en las bases de datos de la Web of Science, pues no disponían de indicadores bibliométricos para conocer su impacto y el uso de sus contenidos. Scielo se crea con el objetivo de ofrecer a las revistas de la región una plataforma que asegure su visibilidad y el acceso universal a sus contenidos, a texto completo y de forma totalmente gratuita, superando o tratando así de superar el fenómeno que se ha venido conociendo como ciencia perdida. Y además complementarlo con la puesta a disposición de toda una serie de indicadores bibliométricos que permitiesen evaluar el desempeño de esas revistas. Muy pronto el modelo tuvo mucho éxito y se extiende a otros países como Chile, Cuba, Argentina o España, que se une a la red en el año 2001. Y hoy en día toda la red Scielo está conformada por 15 países y no solamente abarca toda la región latinoamericana, sino el continente europeo con España y Portugal y África con la incorporación de Scielo Sudáfrica. Desde que se pone en marcha, Scielo España, en el año 2001, ha reunido toda una colección de revistas del área de ciencias de la salud. Siempre, durante estos 20 años de funcionamiento, ha sido mantenido y coordinado por la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud y el Instituto de Salud Carlos III, y a día de hoy reúne o recoge 67 revistas científicas españolas del área de las ciencias de la salud, de ellas 48 activas, y ofrece acceso a más de 43.000 artículos a texto completo. Hoy en día, la red Scielo es una iniciativa en favor del movimiento de acceso abierto, una de las más importantes y mundialmente conocida. Ha sido pionero en la puesta en marcha de estos procesos de acceso abierto, y las ventajas para las revistas que tiene para las revistas en formar parte de esta gran red pues son innumerables. En primer lugar, estar en Scielo supone haber superado unos procesos de evaluación de carácter formal y de contenido que están completamente alineados con el estado del arte de la comunicación científica y son, por supuesto, acordes a los principios del movimiento de acceso abierto. Además, a través de Scielo, las revistas pasan a ser inmediatamente indexadas por Google Scholar o Google Académico y Crossref. La plataforma proporciona toda una batería de indicadores bibliométricos para evaluar las revistas en cuanto a citas y descargas. Y además la pertenencia a una red colaborativa supranacional, formar parte de un proyecto muy consolidado y de reconocido prestigio. Por todo ello, animo desde aquí a los responsables de la Revista Española de Medicina Preventiva y Salud Pública a solicitar el ingreso y la incorporación en Scielo. Muchas gracias y buenos días. Bien, quiero decir que esto que propone Cristina Bojo aquí se intentó hacer, la reunión era en la segunda quincena del mes de marzo del 2020, puede que les suene hace demasiado tiempo y por eso hoy les sigo hablando de un proyecto y no de una realidad, porque teníamos intención de haberlo hecho y esperamos que se haga antes que tarde. He querido traerles, quizá con un poco de pasión también, ¿no?, mi experiencia en la publicación de estas revistas, siendo consciente que la experiencia, como decía Oscar Wilde, no es más que el listado de nuestros errores, pero quiero que aprendamos de esos errores para hacer una comunicación a través de la revista y a través de los otros medios mucho mejor. Muchas gracias por su atención.
esto cómo va. ¿Dónde están abiertas? ¿Cómo se presenta esto? ¿Dónde tiene botón de presentar? Joder. ¿Le ayudamos? ¿Dónde tiene botón de presentar? Que por tu mapa no lo veo. Aquí, ¿no? Están descargadas. Están todas. Ahí, vale, correcto. Bueno, ahora me imagino que se proyectará el PowerPoint en la pantalla. Brevemente por presentarme, soy Jonander González Martín, residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Universitario Cruces, perteneciente a Osakidetza. Y bueno, me pidieron echar un cable aportando mi visión como residente al tema de la web y los proyectos de la red de comunicación, y aportaré lo que humildemente pueda, basado principalmente en la experiencia que tuve previa en diferentes organizaciones estudiantiles y las preguntas que le he hecho a varias personas que dirigen las redes de las mismas, sobre todo orientándonos hacia, digamos, un cliente o potencial usuario más joven, ¿no?, que es quizás lo que más interesa captar en una sociedad científica. Entonces, bueno, quiero empezar mi presentación con un tuit de Ignacio Rosell a modo de reflexión, ¿no?, en el que, bueno, vosotros leéis más rápido de lo que yo hablo, así que ya lo veis, en el que básicamente dice que no tiene conocimiento sobre vulcanología y que, por tanto, no va a expresar su opinión al respecto. Lo que quiero dejar claro con este tuit es que existe una demanda de información con los temas de actualidad. Ahora mismo existe con los volcanes, lo ha existido con la epidemiología. Y esa demanda de información siempre se va a cubrir. Y si nosotros no la cubrimos, lo harán otros que tendrán menos conocimiento que nosotros. Por lo que es importante que nosotros seamos quienes cubran esa información. Bien, haciendo un breve repaso a las redes sociales, en el caso de Facebook tiene ciertos pros, ¿no? Se le puede sacar mucho jugo a las publicaciones porque te permite textos largos, te permite imágenes, vídeos, distintos formatos. Las publicaciones tienen una vida media larga, es decir, algo que tú publicas en Facebook realmente tiene una vida útil a nivel de comunicación de unas 8 o 10 horas, lo cual es bastante bueno teniendo en cuenta cómo funcionan otras redes. Y tiene un buen sistema de publicaciones promocionadas. ¿Qué problema tiene? Existe cierta decadencia en su uso. De hecho, las personas menores de 30 años apenas utilizan Facebook, por lo que, aunque es una red a la que se le puede sacar mucho partido, es complicada. Twitter es muy utilizada por nuestro público objetivo. Tiene mucha capacidad de interacción y encima permite imágenes y vídeos. Con esto quiero comentar una cosa, porque estoy viendo las publicaciones que están haciendo diversos compañeros, y es que las imágenes de Twitter permite incluir una descripción para personas invidentes. Es importante meter siempre esta descripción porque las publicaciones que hagamos tienen que llegar al mayor número de personas posibles. Es importante que estas personas no tengan trabas en acceder a información que realizan los profesionales sanitarios. Las contras: requiere un uso muy continuo, los mensajes son muy cortos y encima la vida media de las publicaciones también es relativamente corta, es decir, requiere un uso de alrededor de 20 tweets diarios realmente para que tengas un uso muy bueno y cierta, digamos, autoridad. TikTok. Bien. En auge entre los usuarios más jóvenes. El problema: con una cuenta institucional es muy difícil sacarle partido. Ninguna institución ha conseguido realmente hacerlo y tenemos más posibilidades de hacer el ridículo que de hacer algo decente. Y por último, entre las principales, Instagram, ¿no? En auge entre personas jóvenes, una red social basada en imágenes. Existe ahora una versión for business enfocada hacia instituciones como nosotros. El problema: un perfil institucional también es difícil que le saque partido, pero por poder se puede. Y también exige cierta actividad diaria, ¿vale?, que no tenemos, porque una sociedad científica no se reúne presencialmente de manera diaria. Sin embargo, con infografías y demás se puede solucionar esto de alguna forma. Como un resumen de buenas prácticas, tiene que haber una actividad constante. Los community managers tienen que tener cierta libertad para publicar, siempre ajustándose a los posicionamientos. El grupo que gestione directamente las publicaciones debe ser reducido y ordenado, utilizando siempre herramientas como TweetDeck para que no se pisen entre los mismos. Importante, hay que estudiar las estadísticas de las publicaciones. Somos médicos especialistas en medicina preventiva y salud pública. Sabemos de estadística. Sería interesante coger los perfiles de varios de los especialistas en medicina preventiva y salud pública con más notoriedad en redes y estudiar su actividad de cara a mejorar nuestras campañas. Lo importante también es que las campañas sean dirigidas. Es decir, no se puede publicar a lo loco, tiene que haber un fin, tiene que tener cierto orden. Bien, esto es la web antigua de la SEMS, la que actualmente está vigente. Le hice una auditoría rápida, la he cortado,
pero bueno, como veis, tiene una buena accesibilidad para personas con diversidad funcional. La velocidad de la carga web es especialmente mala para móviles, como veis es un 13% lo que puntúa, con ordenadores un 65%, que tampoco es nada boyante, pero por lo menos no llega a ser un 13%. Y encima no está para nada optimizada para móviles, es decir, los enlaces están muy cerca entre ellos, el texto es demasiado pequeño, la ventana gráfica no está definida. Esto es un problema. Todos estamos con móviles todo el día. Cuando queremos buscar una información rápida, muchas veces es el único medio que tenemos a mano. Y en el caso de la nueva web, como veis, estos son pantallazos en exclusiva, está mucho mejor optimizada, estéticamente es más agradable. Como veis, está basada en circulitos, ¿no?, que entras y te salen nuevos globos. Y bueno, aquí la parte más de las instituciones. Los documentos, de manera más ordenada también. El club de lectura, que fue una iniciativa frenada pre-COVID que me han pedido comentar, se basaba principalmente en hacer resúmenes de artículos científicos. Sería interesante que estuviera en la web a modo de blog, ¿vale?, con enlaces para compartirlo siempre en redes sociales, porque esto al final genera mayor tráfico. Y con una posible sección de foro/comentarios. Esto es algo que ya hacen otras sociedades científicas, ¿vale?, por lo que no es nada imposible. En el caso de la revista, considero que los abstracts también sería interesante que estuvieran directamente publicados en la página web. Es decir, que no fuera una revista en PDF a la que tienes que acceder completa. Es decir, puedes acceder a cierta parte, aunque sean los abstracts, de manera directa. Esto también genera cierto tráfico, ¿no?, que pueda tener los enlaces a los artículos completos y revistas. Y esto también siempre con su sección de foro y comentarios para que genere interacciones. Bien, y por último, quiero hacer algo de publicidad y hablar de mi libro, ¿no? Estos son datos del proyecto Oriente R0 de Ares, del que soy coordinador y del que también forman parte Javi, Saray, María y Ricky, que se basa principalmente en orientar a las personas que quieren elegir la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública, ¿no? Estos datos están ordenados por número de orden y son las personas que han elegido Medicina Preventiva y Salud Pública en este año, en 2021. Para que sea más visual, he puesto en verde los que, antes de elegir la especialidad, contactaron con el proyecto Oriente R0 y en rojo los que no contactaron. Estos son los que eligieron hasta el número 5.210, Medicina Preventiva y Salud Pública. Como veis, apenas hay rojo y encima, en muchos de los casos en los que no contactaron con el proyecto Oriente R0, nos consta que por otras vías se informaron sobre la especialidad. Bien, vamos a ir al siguiente tercio. Estos son hasta el 7.893. Vamos viendo algo más de rojo. Sin embargo, bueno, es verdad que hasta el 5.000 nos manteníamos en elecciones mucho mayores que en otros años, es decir, en los primeros números nos eligieron más y aquí ya fuimos cayendo. Sin embargo, veis que la gente que elegía la especialidad todavía generalmente había recibido información de manera previa. Sin embargo, vamos a ir al último tercio. Creo que la imagen habla por sí sola. Apenas hay verde. La gente que eligió las últimas plazas de Medicina Preventiva y Salud Pública no se había informado al respecto. Esto es lo que luego causa abandonos. Tenemos un póster presentado por el proyecto Oriente R0 de Ares en este congreso, ¿vale? Lo podéis ver en las pantallas digitales. Esto es un problema, porque esta gente a veces elige sin saber, por ejemplo, que va a haber un máster dentro de la especialidad. O una de estas personas nos escribió, después de haber elegido plaza, preguntando por el plan formativo de su hospital. Es decir, es gente que ha elegido a ciegas. Posibles soluciones. Por un lado, tendríamos que apoyar campañas existentes de Ares, fomentar de nuevo el IGMP y SP que se hacía desde aquí, charlas en facultades de medicina. Un buen profesor tiene mucha influencia. Es decir, antes os he puesto un tuit de Ignacio Rosell. Ignacio Rosell, para que os hagáis una idea, ha podido dar clase ya al 10% de los médicos de este país, juntando facultad, academia y academias de oposiciones. Y sobre todo sería importante invitar a residentes a las facultades de medicina a hablar, ya que esta gente del último tercio, la única información que tiene sobre la especialidad es la que recibió en la carrera. No se han informado en el pormenor sobre la especialidad. Y sería también interesante que estableciéramos una serie de alianzas con organizaciones estudiantiles como CEM e INSA Spain. Son organizaciones que mueven a muchísima gente, que realizan muchísimo trabajo en el área de salud pública, con mayor o menor acierto, y con las que creo que ellos estarían encantados de colaborar con nosotros, porque de hecho
El CEM, que tengo más conocimiento sobre ella que INSEE Spain, ya colabora con varias sociedades científicas con las que tiene convenios, participa en sus congresos y presentan incluso ponencias, comunicaciones y demás en los propios congresos de las sociedades científicas. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, por haberos quedado. Espero haber sido lo suficientemente corto, teniendo en cuenta las horas y que hay hambre. Y nada, pues muchas gracias. Creo que nos hemos quedado así sin tiempo. No sé si hay alguna pregunta que sea muy urgente, pero si no, nos vamos a ir ya. Ahora están esperando los autobuses para que nos llevaran a la comida, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda importante. Vale, de acuerdo. Pues nada, entonces nos están esperando afuera los autobuses para la gente que haya hecho se haya inscrito a la comida y nos llevarán al lugar de la comida, ¿vale? La tienes que enviar esa, ¿eh? A ver cómo está.